Romanos 1:17 es un versículo que ya leí la semana pasada. Voy a dar lectura, póngame atención, ponga atentos sus oídos y ponga atentos sus ojos y ponga atento su corazón, como le dijo el Señor a Ezequiel, porque para eso ha sido traído, para que te dé instrucciones el Señor esta mañana a tu corazón y a tu vida. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le voy a leer la versión de una versión que se llama La Palabra, así se llama la Biblia, La Palabra. Dice el mismo versículo: por ella en efecto se nos revela esta fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe alcanzará la vida. Esa es otra versión. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy esta mañana porque nos dejas hoy exponer tu palabra a esta Grey, a estos hijos tuyos, a hijas tuyas. Dame de nuevo, dame unción en las palabras. Señor, permite que yo muera para que tú reines, Señor, para que tú vivas, para que tú seas notorio en este mensaje de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que los cielos sean abiertos para que haya revelación del cielo, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Hemos adorado tu bendito y santo nombre y creemos que tu Espíritu Santo se está moviendo en este momento, en este lugar, y que todos los oídos espirituales y ojos espirituales están atentos a tu palabra. Yo declaro que el corazón de mis hermanos y de mis hermanas está atento a lo que tú vas a decir esta mañana, a lo que tú vas a hablar esta mañana. Yo te doy tantas gracias por la oportunidad que me dejas compartir desde este púlpito, Señor, tu palabra, tu bendita palabra que es vida para nosotros. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿todo el pueblo dijo? Amén. Bueno, la semana pasada los que estuvieron supieron que hablamos acerca de por la fe y para fe. Amén. Y comencé hablando un poquito de lo que es la fe y de lo importante que es nosotros saber por qué fuimos llamados, ¿verdad?, a conocer la verdad, y que esa verdad es Jesucristo. Amén. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la verdad viene de la revelación de Dios. Amén. Hablamos acerca de que siempre Dios tiene como que usa las segundas partes o las segundas cosas sobre nuestras vidas, y les di ejemplos de Ismael, les di ejemplos de Isaac, de Saúl y de Jacob. Amén. Y hablamos también acerca de algunas cosas de que es importante lo primero, pero Dios a veces usa lo segundo por alguna razón. No lo entendemos, no lo sabemos, pero Dios usa algunas cosas así, de esa manera. Y nosotros tenemos que saber que lo primero en este mundo es la carne, pero lo segundo, ¿qué es? Lo espiritual, ¿verdad? Cosas espirituales. Y hay veces que nosotros vamos a hacer cosas y que a veces no resultan, pero es porque a veces la estamos haciendo en nuestra carne y no en el espíritu. No instruidas por el Señor, sino por nuestra carne, nuestras emociones. Les hablé que es importante no confiar en nuestras emociones, sino confiar en el Señor, tener fe en Él. Les dije que en el Nuevo Testamento, fe comparado con fe del Antiguo Testamento es diferente. La fe en el Antiguo Testamento es fe y lo contrario es incredulidad, pero en el Nuevo Testamento fe es confiar en Dios y lo contrario sería confiar en nosotros. Amén. Es importante que nosotros encontremos las diferencias entre lo que significa fe en el Nuevo Testamento. Es confiar no en Dios, sino en mí, en mis fuerzas, en mis fortalezas, en mis habilidades, en mi juventud, en mi dinero, en mis planes, en mis proyectos, y no en lo que Dios quiere. Amén. Confiemos en Dios. Fe por fe y para fe. Yo quiero seguir predicándoles sobre este tema, basado también en Romanos 1:17. Y les quiero decir que a veces como creyentes tratamos en nuestras fuerzas de conseguir la victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? Nada más 3. ¿Y los demás qué quieren? ¿Cuántos quieren tener victoria en sus vidas? Pero unos como que todavía le dicen a la mano: ayúdale aquí para levantar. ¿Cuántos quieren victoria? Eso.
como soldados del ejército de Dios, que se vea que lo desean con todas sus fuerzas. Creo que veo más emoción a veces en programas de televisión por un televisor, por una pantalla. Casi se vuelven locos. Digo, ay, por un pedazo de aparato. Cuando Dios te quiere dar la victoria no sobre una pantalla de televisión, Dios te quiere dar victoria sobre tu vida, en tu familia, en tus planes, tus proyectos. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. Pero muchas veces tendemos como creyentes a mantener o a conseguir la victoria en nuestras fuerzas. Y es que no tiene que ser en nuestras fuerzas, tiene que ser en el Señor. Tenemos que aprender a depender de Dios. Ni siquiera tenemos que luchar por esa victoria, aun cuando ya la tuvieras. Amor, dices, pastor, yo ya tengo victoria en ciertas áreas de mi vida. Pues ni siquiera tienes que luchar por esa victoria en tus fuerzas. Dios es fiel a su palabra. Todos digan, Dios es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Y Él hace mucho más que usted y yo juntos por cuidar la victoria. Él pelea más por su fidelidad que nosotros peleando por nuestra victoria. Eso lo tiene que saber usted. La victoria viene por creer. La victoria viene por creer. Si usted no está venciendo, es que probablemente usted no está creyendo. Piense en algún área de su vida donde no ha alcanzado la victoria. Tal vez no ha alcanzado la victoria porque usted no ha creído en lo que Dios ha dicho sobre eso. Porque en cuanto uno cree, uno vence. Uno cree en lo que Dios uno le está diciendo y uno vence en esa área de su vida. Vaya a Mateo capítulo 17, no pierda Romanos capítulo 1, póngale una señal y vámonos a Mateo. Y yo le estoy hablando sobre este tema de fe porque siento que el Señor está haciendo cosas nuevas en la vida de ustedes y necesitan ustedes saber qué es fe. Les decía el sermón pasado que encontramos la definición o una de las definiciones de fe en Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero fe, hay muchas otras cosas que podemos hablar sobre fe. Ya está en Mateo 17, versículo 19 y 20, ya está ahí. Fíjese, viniendo entonces los discípulos a Jesús, ¿quiénes vinieron? Los discípulos. Aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué es lo que había pasado? Aquellos discípulos habían ido a hacer la encomienda que el Señor Jesús les había dicho de ir a echar fuera demonios, pero no pudieron. Y entonces van con el Señor Jesús y le dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasara, y nada os será imposible. Estos hombres, estos discípulos no tuvieron victoria sobre ese asunto porque no creyeron. Jesús mismo se los marcó, por tu poca fe no tuviste la victoria. Por eso les decía hace un momentito, ¿en qué áreas de tu vida todavía no has tenido victoria? Probablemente no has creído. No has tenido la fe en Dios, has creído en ti, en tus propias habilidades. Entonces no tienes fe. Te falta fe, o tu fe es muy poca. Ahora, podemos también saber una cosa, hermanos, todos digan, ¿alguien puede estar totalmente equivocado si no conoce la voluntad de Dios? Tal vez tú digas, yo quiero tener victoria sobre este asunto, pero no la has tenido porque no estás haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor estás haciendo tu voluntad y por eso no has alcanzado victoria. Entonces tú puedes estar totalmente equivocado si tú no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo saber que estás haciendo la voluntad de Dios? Es un tema de relación, es un tema de tiempo, es un tema de revelación, es un tema de conocer a Dios, su corazón. Porque tu corazón te puede engañar. Tú puedes pensar que lo que estás haciendo en este momento es lo correcto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo tienes la certeza, la certidumbre de que estás haciendo lo correcto? Puedes estar equivocado, puedes estar equivocada. Fíjese lo que le dijo, vaya a Juan, rápido. Evangelio según San Juan, rápidamente, ahí adelantito de su Biblia. Juan capítulo 8, Juan 8. Versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú andas en luz. Todos digan: yo ando en luz si hago la voluntad de Dios. Pero si tú no andas en luz, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no andas en la luz de Jesús. ¿Quién sabe dónde andas? Pero no andas en la luz de Jesús. Por eso tú y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Por eso te decía, no tienes que confiar en tus emociones, en tus sentimientos, en tu experiencia. Es que yo ya sé hacer esto. Pero no confíes en tu experiencia, no confíes en tus propios sentimientos, en tus emociones. Te puedes equivocar, puedes andar equivocado, puedes andar equivocada. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregunten. Uy, qué ganas. Se ve que comieron chocomil, hermanos. ¿Cómo? A ver, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Usted debe de saber, como hijo de Dios, como hija de Dios, que hay una voluntad, y esa se encuentra cuando le buscas. Cuando le buscas. No crea que usted va caminando por la calle: ay, me encontré con la voluntad de Dios. Ay, sí, mucho gusto, voluntad de Dios. Se busca. Es como cuando usted se le ha perdido algo de mucho valor, pequeñito. ¿Qué se le ha perdido? Una moneda, un anillo, un arete, un dije, un billete de $1,000, un billete de 500, de 5,000. No existen billetes de 5,000. ¿Cómo anda? Ay, anda pues afanado. ¿Dónde lo dejé? Y va y regresa y sale a la calle, y va al coche, y va a la casa y la recámara, y va por toda la casa y voltea todo para encontrar eso que se le perdió. Lo está buscando. A veces deja de hacer cosas por estar buscando eso que se le perdió, y está pensando en eso. Estás cocinando y te estás acordando: ¿dónde dejé mi anillo? O estás en la escuela y estás diciendo: ese billete de $1,000, ¿dónde lo guardé? Se lo puse en la bolsa negra, no, la puse en la beige, no me acuerdo, etcétera. Así es buscar la voluntad de Dios. Tienes que buscarla con todas tus fuerzas. Pararte temprano y buscarle en la madrugada: Señor, yo quiero saber qué tienes para mi vida. Yo quiero caminar en tu perfecta voluntad. Estar meditando en la palabra. Cuando tú lees la Biblia, no solamente es información que te está dando Dios aquí Dios te quiere hablar. Hay veces que uno quiere, como mucha gente que hace: a ver, voy a ver que Dios me habla. Aquí. Así no se busca de Dios. Yo sé que hay gente que tal vez nos está viendo por televisión y así hace. No la traes así, si no son barajas, hermano. Hacen así. A ver, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres hablarme? Ay. Así no se busca de Dios. Se lee la Biblia todos los días, se medita en ella. Y seguramente hoy vas a leer algo y dijiste: no hubo así algo que se hiciera como vida en mi corazón todavía. Pero va a haber un momento que se va a hacer vida. Eso que le llamamos, se va a hacer, esa palabra se va a hacer rema en tu corazón. Y ahí Dios te va a hablar. Wow, no había escuchado esto, no había sabido esto de Dios. Amén. Ahora este mes que estamos leyendo Ezequiel, yo he leído varias veces Ezequiel. Es un libro que es pesado, para mucha gente es muy pesado porque te da muchos datos, te da mucha información, y de repente como que dijeras: ay, creo que me voy a saltar este capítulo. Pero si tú eres fiel en leerlo, llega un momento en que tú, cuando vuelves a pasar por ese capítulo, por ese versículo, pum, le cobra sentido esa porción. Dices: ya entendí. Ayer me pasó eso. Ayer estaba yo meditando en Ezequiel y estaba haciendo un repaso de todo lo que llevo leído hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer. Y empezó Dios a hablarme cosas que no había entendido después de 18 años, 19 años. Señor, ya estoy preparando algunas notas para uno de los sermones, para hablar de Ezequiel. Dios me está hablando, y Dios quiere que eso que me está hablando a mí te hable a ti, y que le hable a los que nos están viendo por televisión. Pero Dios también quiere que tú también le busques, que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero tienes que buscarle, hermano. Apaga la televisión, apaga el radio, apaga el internet, apaga esta cosa. Algunos ni la apagan. Llegan a su casa y la ponen ahí, la conectan y nunca la apagan. Todo el día está prendida, toda la noche está prendida, y están y se despiertan en la madrugada. ¿Será?
A ver, voy a ir a ver. No descansan. ¿Sabes qué estoy haciendo yo? Lo saco de mi recámara y lo cargo fuera de mi recámara. Ya no, antes lo ponía cargando en mi recámara, ya no lo cargo en mi recámara, lo saco de mi recámara, porque quiero dormir tranquilo. Quiero que el Espíritu Santo me despierte a mí. Si me ha de despertar algo, no es el timbre de esta cosa. Si me ha de despertar algo, es la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces tienes que buscarle. Él te dará entendimiento en cuanto a su voluntad. A veces, para conocer la perfecta voluntad de Dios, uno tiene que morir, hermano. Tienes que morir. Pero a veces hay mucha soberbia, mucha altivez todavía. Pues sí, Dios tiene cosas buenas, pero yo quiero hacer esto. Te enchilas, te pones en tu posición y yo voy a hacer esto. Y sí, ya sé que Dios, pero yo quiero hacer. Tú tienes que morir, hermano. Morir 1000 veces, morir, como decía aquella mujer, Kathryn Kuhlman. Muero 1000 veces. Muero 1000 veces. Y es morir a tu carne, es morir a tus deseos, morir a tu voluntad, morir a tus derechos, morir a todo, para que puedas conocer la voluntad de Dios. No todo el mundo quiere morir a su propia voluntad. Alguien quiere hacer algo y lo quiere hacer y lo quiere hacer y lo quiere hacer y lo quiere hacer, y no va a renunciar a eso hasta no verlo logrado. Y hasta dicen, yo lo que me propongo lo consigo. Con mucho orgullo lo dicen. Lo que se me mete entre ceja y ceja, me canso que lo logro. Y hasta sienten como que son bien chipocludos o bien chipocludas. No, tienes que morir. Señor, yo quiero esto, pero si tú quieres otra cosa, te entrego todo, Señor. Entrégale todo. Amén. Muere a tus sueños. Amor, alguien ha soñado, yo quisiera tener un negocio así, o una empresa así, o un trabajo así, o una familia de esta manera, una casa así, un departamento. Muere a eso, hermano. ¿Tú crees que los cristianos que ahora están siendo perseguidos en esos países de Irán, Irak, Siria, Egipto, tienen sueños como esos ahorita? Su único sueño es vivir. Su único sueño es proclamar la verdad de Jesucristo. Amén. Me llegó un video de unos árabes que viven una vida, que han decidido creer en Cristo Jesús. Usted sabe, yo le he platicado que en países musulmanes, ellos eran musulmanes, se convirtieron al Señor. Ellos proclamaron su fe, y eso les puede costar la vida, su libertad. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres y mujeres? Subieron a YouTube un pequeño extracto, un video pequeño, diciendo, yo soy cristiano y voy a morir por Cristo. Y lo subieron a las redes sociales. Wow, eso es tremendo. A usted dice, yo también he subido videos, pastor, pero no vives en un país donde te puede costar la vida por ser cristiano. ¿Y saben quién lo va a ver? Su familia y sus amigos. ¿Y sabes qué les puede pasar? Que los corran de la casa, te largas de la casa, no te queremos aquí, que la policía te tome preso y te encierre en la cárcel, que la misma vida les cueste. Todo eso puede pasar en la vida de uno de esos hombres y mujeres que se han convertido del islamismo al cristianismo. ¿Qué de ti? ¿Tú crees que esos no renunciaron a muchos sueños? ¿Tú crees que no van a renunciar a tantas cosas que tenían? ¿Que se les van a cerrar las puertas en muchas cosas por su fe? ¿Y tú no quieres morir a nada? ¿Tú quieres seguir llevando tu misma vida, haciendo las mismas cosas que hacías antes de ser cristianos? ¿Vivir la misma forma? Es que no puede ser así. Entonces no tienes fe en Jesús, tienes fe en ti. Y la fe puesta en ti es lo contrario que la fe puesta en Jesús. Mire, la cruz, la que conocemos, la cruz donde murió Cristo, no es una enseñanza más de la Biblia. Podemos leer muchos versículos que hablan sobre la cruz de Cristo Jesús y podemos meditar semanas en ella, pero no solamente es una enseñanza, una doctrina de la Biblia hablar de la cruz. La cruz es una experiencia. La cruz es una experiencia. No lo está tomando, no lo está recibiendo.
Si realmente ha habido muerte, realmente habrá fruto. Cuando un grano de lo que usted quiera, un grano de maíz, un grano de trigo, tiene que caer y morir para que un día pueda dar fruto. Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y un día dio fruto que hasta el día de hoy te alcanzó a ti, te alcanzó a ti, te alcanzó a ti, me alcanzó a mí y alcanzará a cientos y miles de millones de personas en todo el mundo por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda fuerte al Señor. Aleluya. Gracias por morir en esta cruz, Señor. Te alaba mi alma. Te alaba mi alma, Señor. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Ya vuelve Justo en el Blanco. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. El proceso de establecer un comité de Avanza Sin Tranza en cualquier ciudad del país inicia con una reunión formal o semiformal, seria por supuesto, donde se persigue formar un precomité para establecer el comité. El comité se establece con profesionales, con gente entusiasta, con maestros, con ingenieros, con pastores, con gente de los medios de comunicación que quieren cambiar el nicho donde están, quieren ver a México libre de corrupción. Que ya vámonos, no, mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que se nos ponchó la llanta del carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos, Avanza Sin Tranza. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Estás viendo Justo en el Blanco. Tuvo que morir Jesús para que tú y yo tuviéramos vida, vida eterna y vida en abundancia. Y es necesario morir. Necesitamos
Si no hay muerte, no habrá fruto, hermanos. Es lo mismo en tu vida espiritual. Si tú no mueres, no va a haber fruto en tu vida. Vas a seguir siendo el mismo que cuando llegaste hace un año, un mes, 2 meses, lo que sea el tiempo que tengas en Cristo Jesús, vas a seguir igual. Y la gente te va a preguntar, gente que te conoce o hermanos mismos, ¿qué ha pasado en tu vida? Pues ahí pasándola. No has muerto, no has muerto. Tienes que morir para dar fruto y dar fruto en abundancia. El grado de muerte, escúchame bien lo que te voy a decir, el grado de muerte determina la cantidad de vida. El número de azotes mide la totalidad de tu vida. ¿Cuánto has muerto? ¿Cuánto sufrimiento has padecido por causa de Jesús? En esa misma medida que has muerto, así hay vida en ti. Si has muerto poco, hay poca vida en ti. Si has muerto mucho, hay mucha vida en ti. Busque Proverbios 20, rápidamente, Proverbios 20, Proverbios en el Antiguo Testamento, Proverbios 20. No se me distraiga con ninguna otra cosa, Proverbios 20. Oh Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 30. Cuando lo tenga ahí, dígame, ahí estoy. Fíjese lo que dice este versículo, el 30, versículo 30, ya están. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Versículo 30. 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Se dan cuenta? Entre más azotes, más purificados somos. Entre más sufrimiento, más somos purificados. Entre más morimos, más vida produce. Más vida produce. Por eso cada vez que venga una prueba, por eso cada vez que venga algo difícil, y yo voy a morir, Señor, pero va a producirse vida en mí. Algo va a pasar diferente en mi vida. Algo va a pasar. Un grano de trigo necesita caer a tierra y morir para dar fruto. También yo necesito morir, Señor, para dar fruto. Sea dura o sea blanda la capa que tiene un grano. Hay granos que tienen la capa muy dura y hay otros que tienen la capa muy blanda. Pero esa capa exterior, la vida natural, a veces bloquea el flujo de la vida divina. Es lo mismo en nosotros. Hay veces que la capa que tienes en tu corazón es muy dura. Por experiencias del pasado, por abandono, por rechazo, por violaciones, por abusos, por pobreza, porque no tuviste un padre, porque no tuviste una madre, porque nadie te cuidó, porque no tuviste la oportunidad, nadie te dio la oportunidad de hacer tal o cual cosa y te sientes abandonado, rechazado por el mundo. Entre más dolor hubo en tu pasado, tal vez esa capa de tu vida está muy dura, muy endurecida, pero dura o blanda, lo que sea, es una capa exterior de tu vida que impide la vida divina del Señor. Y esa capa tiene que ser rota en el nombre de Jesús. Solo a través de la obra de la cruz, esa cruz donde murió Jesús, es que esa capa de dureza, dura o blanda, va a ser rota en el nombre de Jesús. Es difícil, les voy a decir una cosa, es muy difícil que una persona sea tocada si esa capa no es rota. Por eso no hay otra cosa que la palabra de Dios. Por eso el mensaje de la cruz es importantísimo que lo propaguemos. Porque por muchos programas que se hagan del gobierno, nada va a producir vida más que el poder de la palabra de Dios y el poder del mensaje de la cruz del Calvario. Eso es lo que rompe esa capa natural para que produzca vida y para que toque el corazón más duro. Amén. La ley, hay una ley de llevar fruto. La ley de llevar fruto es muerte. Si tú quieres llevar fruto, mucho fruto, tienes que morir. Es una ley, es un principio del reino. Muere para que Dios te use con poder. Tienes que morir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y va a haber sufrimiento y va a haber momentos difíciles en tu vida, pero tienes que morir. Tienes que morir. Cuantas veces sea necesario. No todos dicen amén a eso, claro, yo lo entiendo. Sí, nadie quiere morir. ¿Quién quiere ir ahorita a Tepito a las 3 de la mañana a predicar el evangelio? Ay, pastor, pues yo mejor desde acá oro, pastor. Yo lo cubro con la sangre de Cordero Redentor.
¿Cuántos quieren cerrar su negocio mañana para que vayamos al metro a predicar? No todo el mundo quiere dejar de ganar. No, pues es que mañana es un buen día, pastor, mejor el día, un día festivo, pastor. Y algunos ni hasta el día festivo quieren cerrar sus negocios, porque sienten que se mueren. No quieren morir a su comodidad. Es que si cierro el negocio ya no me voy a poder pagar eso. Si cierro el negocio no voy a poder comprar eso. Si cierro el negocio no voy a poder hacer ese viaje. Si cierro el negocio, estás confiando en ti. Le pregunto a una mujer, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que si tengo que cerrar el negocio y pues tengo que pagar deudas. O sea, confía más en su habilidad para vender en su negocio que confiar en la provisión de Dios. Falta de fe. Sencillo. No tiene fe. No tiene victoria en su vida. Como los hombres que no pudieron echar fuera a los demonios porque les faltó fe. Es lo mismo. Le voy a hablar de otro principio que está ligado con la vida de fe. ¿Lo quieren saber? Es el principio de la presión. De la presión. Venga, hermano Antonio, venga conmigo. La presión produce fe. Miren, donde no hay presión, no hay poder. ¿Sabía usted eso? La presión puede producir mucho poder. Imagínense que el hermano Antonio es una fruta. ¿Qué fruta le gustaría ser, hermano? Mango. Vámonos. Ok. Imagínense, para que salga jugo o ese néctar del mango, tiene que ser presionado. ¿Sí o no? Apachurrado, exprimido, molido. Si no, no sale ese néctar del mango. Es lo mismo en la vida espiritual. Si no hay presión en nuestra vida, no sale nada. Por eso una vida cristiana light, una vida sin presión, con comodidad, con pocos sacrificios, con poco tiempo para el Señor, no produce nada. Es un club social nada más. Se vuelve una vida de un club social. Pero cuando hay presión, cuando te sometes al ayuno, hay presión. ¿Verdad? Los que están comenzando a ayunar les duele la cabeza y sienten que se caen. Y ay, yo ya no vuelvo a ayunar. No, yo no sé para qué le hice caso al pastor. Ay, no, están re locos ahí. Yo no voy a. Porque hay presión, porque estás sometiendo tu carne a la presión para que tu vida en el espíritu crezca. Amén. La presión produce poder. Y va a haber presión. Esos hombres y mujeres que viven en esos lugares donde es perseguidos por su fe del evangelio en Jesucristo, están presionados, están siendo echados fuera de sus lugares de donde viven, están siendo perseguidos, sus casas las dejan con todo y sus colores bonitos que la decoraron, tienen que dejarlas, es presión, tienen que dejar sus pantallas de plasma para salir y buscar huir por sus vidas. Es presión, pero hay poder, hay autoridad. Amén. Entonces una vida de presión es necesaria. Va a haber circunstancias dentro de la iglesia que te pongan en presión, en disyuntivas, hermano. Pero no es tiempo de correr, es tiempo de permanecer ahí, de decir, Señor, aquí estoy porque tú me llamaste, porque tú me hiciste tu hijo, tu hija, y yo quiero permanecer en eso, Señor, y no importa cuántas batallas tenga que enfrentar en los siguientes tiempos, Señor, yo quiero permanecer, porque es lo que va a producir poder en tu vida, en tu ministerio. Entonces, si tú quieres una vida de presión, si no quieres una vida de presión, no vas a tener poder. Necesitas presión. Gracias, hermano. Dale un aplauso al hermano Mango. Para que usted conozca una vida de poder. ¿Cuántos les gustaría salir a la calle y encontrarse un muerto ahí y orar y que resucitara? ¿Nadie? Ya como que ay, Señor. ¿Cuántos que pasaran como la sombra de Pedro, que pasaran y la gente se sanara? Ay, ahora sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Así era Pedro. Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué había ahí? Poder, unción. Pero ¿a poco crees que los discípulos de Jesús se la pasaron muy campechanamente? ¿A poco crees que después de que Jesús partió y fue ido a los cielos, ¿a poco crees que ya, pues qué hacemos? Pues venga, vámonos a echarnos unas cervezas. A ver, yo invito. Venga, vamos a ver el partido de fútbol que está re bueno.
Roma contra los judíos, a ver quién gana. Fue una vida de persecución, de mucha presión. No comían a veces, hermanos, tenían que ayunar. A veces se tenían que esconder en algunas casas, orar mucho, con muchos días de ayuno y oración. Y tenían que salir a las calles a predicar el evangelio. No tenían dinero, habían dejado sus trabajos, porque habían decidido seguir a Jesús como discípulos de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Entonces ese poder no viene nada más de oquis, de gratis. Ay, Señor, dame poder, dame poder. Yo sé que yo soy tu siervo, Señor. Dame mucho poder, por favor, Señor. Así como ese hermanito que... Ajá. Dios te dice, te voy a dar poder, pero primero, antes de conocer mi poder, vas a conocer presión. Así es que si está viniendo presión a tu vida, ya sabes por qué. Si te estás preguntando, Señor, ¿por qué a mí? Si yo no me pediste poder, necesitas conocer primero presión. Amén. O si te manda el Señor ahorita en un país de esos donde hay persecución y está ahí un grupo de personas afligidas, queriendo salir huyendo de ahí y no saben qué hacer, y Dios te pone ahí enfrente de ellos, ¿qué les vas a decir? Tienes que tener poder para hablarles y decirles qué hay que hacer en ese momento. Pero si no has pasado por presión, te vas a derribar. No está mencionado ninguna otra persona en el Nuevo Testamento y en los inicios de la iglesia que tuvieran más poder que los apóstoles del Señor Jesús. No hay ninguna. Si tú ves desde los primeros evangelios del Nuevo Testamento y los inicios de la iglesia, no hay ninguna otra persona, escúchame bien, no hay ninguna otra persona que haya tenido más poder que los discípulos que el Señor Jesucristo. O dime uno de los inicios de la iglesia cristiana. No hay ningún otro. Había autoridad, había poder en los discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban metidos en presión. Necesitas primero conocer lo que es presión, porque la presión los hacía buscar de Dios. La presión tiene el propósito de que busques de Dios. No es para que huyas, no es para que corras, no es para que te lamentes, es para que busques de Dios. Por eso el avivamiento que está sucediendo en esos países como China, que está prohibido predicar el evangelio y que son cientos y miles los que se están convirtiendo, en Corea del Sur, cientos que se están convirtiendo en el evangelio y han salido misioneros a las naciones, es por la presión que hay, por la persecución. En México no hay presión, está viniendo presión. Los problemas que estamos viviendo como país, como nación, están metiendo a la iglesia en una olla de presión. Más. Ay, es que ya es mucho. Ajá. Lo que quiero es que busques de Dios, lo que quiero es que clames a Dios, lo que quiero es que ayunes, que te pongas a meditar en las escrituras. Pero en vez de hacer eso, están haciendo todo lo contrario. Y por eso va a venir más presión. Más presión. Si pensabas que con ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador iba a venir libertad para México y no hay que votar así por ese cuate, yo creo que ese cuate sí trae, te equivocas. Llegue quien llegue al poder, va siguiendo a haber presión para que haya un avivamiento. Si estás orando por un avivamiento, Señor, que venga un avivamiento, ajá, va a venir, pero no a tu modo, no a tu forma, no como tú piensas que va a venir. Va a venir presión y eso va a hacer que busques más de Dios. Y si tiene que ser personalmente, lo va a hacer personalmente el Señor. Te va a meter en una olla express. Aunque no me digan amén. Algunos ya se están asustando. Ay, pues es que yo pensaba que aquí en la iglesia era para que todos nos amáramos y nos fuera re bien y que oráramos por mis negocios y que me fuera. Eso es lo que se ha predicado en muchas iglesias y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Diga, pero así más, diga, ya estoy entendiendo. ¿Qué relación hay entre presión y poder? ¿Qué relación hay entre presión y poder? Mucha, es una relación que está una con la otra. Mientras más presión hay,
más poder hay. Solo quienes han estado bajo presión y abrumados conocen lo que es poder. Cuando no tienes, cuando te estás contando las monedas y que no te alcanza para pagar la renta o el servicio de no sé qué, ahí es cuando doblas tus rodillas, Señor, tú tienes que intervenir en esta situación, y empiezas a clamar a Dios con todo tu corazón. Es cuando conoces el poder de Dios y provisión llega a tu vida. Cuando alguien está muriéndose ahí en el hospital y te interesa mucho y empiezas a orar y empiezas a creerle a Dios, viene poder de Dios. Amén. Entonces tienen una relación muy cercana en lo que es presión y lo que es poder. Algunos hermanos no han sido librados del pecado porque se debilitan bajo la presión. En vez de buscar de Dios, se debilitan, se desaniman, ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren seguir buscando, ya no quieren seguir leyendo la Biblia, y entonces lo que llega a pasar es que caen en pecado. Eso es lo que provoca la presión, cuando no le das el correcto sentido. Así que toda presión, digan todos, toda presión llega con un propósito. Tenemos que decirle al Señor: Señor, permite que venga la muerte sobre nosotros, que muramos en el espíritu, que mueras a tu carne, que esta carne, mira esta carne, vénganse así, esta carne tiene que morir. No le vayan a decir al vecino: esta carne tiene que morir. ¿Para qué tiene que morir, hermanos? Para que conozcamos lo que puede pasar por la muerte, lo que sucede cuando morimos, y lo que no puede pasar si no morimos también. Para eso tiene que morir esta carne, para que también conozcamos lo que es natural y lo que es sobrenatural, para que conozcamos lo que es natural y lo que es de Cristo. Para eso tenemos que morir. Cuando tú mueres a eso. Miren, hace unos años atrás estábamos en una reunión de oración y terminamos la reunión de oración, y un hermanito que si me está viendo, José Cerruti, es un hermano que viene de Argentina. Al final nos juntamos a comentar un poquito lo sucedido del tiempo de oración, y entonces me dijo: Víctor, ¿me dejas orar por ti? Siento orar por ti. Le digo: sí. Y empezó a orar, y en ese momento el Espíritu Santo me tocó y caí en el piso, así en segundos. Y lo que sucedió fue que el Señor en ese momento, en el Espíritu, me permitió conocer un momentito así, chiquitito. Yo creo que fueron segundos de lo que el Señor Jesucristo sintió en la cruz del Calvario. Es indescriptible lo que les puedo decir acerca de eso. Yo creo que un segundo más o una milésima más y me muero. El hermano José, cuando yo me incorporé, dice: lo único que veía en tu rostro es como que porque estaba sintiendo el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario, su muerte. Pero Dios nada más me permitió una probadita para que probara la muerte. Y me revolucionó, hermanos, me revolucionó. Por eso te digo que tienes que morir, para que experimentes la vida del Espíritu, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Para que conozcas lo natural y lo sobrenatural de Dios, lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Tienes que conocerlo, hermano, tienes que morir. Tu oración tienes que incluir: Señor, ayúdame a morir a mis deseos, ayúdame a morir a mi carne, ayúdame a morir a mis sueños, a mis afanes, que muera yo para que tú vivas en mí. Amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Vaya a Filipenses rápido, busque Filipenses capítulo 3, no tenemos mucho tiempo. Filipenses, Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tengan, digan: ahí estoy.
Oh Señor, danos una vida de fe. Fíjense, lo voy a leer desde el 9 porque es importante. Cuando estén ahí díganme, amén. ¿Ya están ahí todos? Dice 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia ¿qué? No teniendo mis propios sueños, mis propias metas, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo había entendido esto de morir a su carne. Tú puedes decir lo que quieras, pero el apóstol Pablo sabía 5 o 6 idiomas. El apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, era fariseo de fariseos, tenía autoridad, tenía poder en lo terrenal, en lo del mundo, sabía mucho. Y terminó diciendo estas palabras: morir a mí mismo, porque todo lo que sé, todo lo que tengo y lo que he tenido lo estimo por basura comparado con el conocimiento de Dios, de Jesús. Y dice aquí en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjese que la palabra conocer ahí habla acerca de experimentar, a fin de experimentarle el poder de la resurrección, a fin de experimentarle el poder de la cruz. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Estaba a fin de experimentar ese poder de Dios. Muero a mí mismo, muero a mí mismo. Y esa es la oración que debe haber en tu corazón y en mi corazón. Amén. Amén. Siempre que nos encontremos en un momento de presión, recordemos que podemos convertir ese momento en un momento de poder. Amén. A ver cómo vas a decir: siempre que me encuentre en un momento de presión, es un momento que se puede convertir en un momento de poder, si confiamos en él. Dile al que está a tu lado: si confías en Jesús. Pero si confías en ti, se va a volver un momento de debilidad. Qué tristeza que hay cristianos que ven el cristianismo solamente como una buena vida, sin dificultades y pocas molestias. Y siempre que hay algo doloroso, su oración es: Señor, quítame este dolor. Le piden a Dios eso. Cuando ese momento de presión y dificultad tenga el propósito de desatar poder en tu vida. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, busquen 2 de Corintios y se van poniendo de pie todos. 2 a los Corintios. Capítulo 4. Y en cuanto se vayan encontrándolo, se van poniendo de pie. Pablo, son palabras del apóstol Pablo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estas palabras tienen mucha profundidad. Y yo estoy orando en el nombre de Jesús para que esto te sea revelado a ti esta mañana. Aún no hemos probado la muerte. No la hemos probado, hermanos. Y Dios quiere que la probemos. Y en esa morir tiene que haber una correcta actitud en tu corazón. Porque no es: está bien, voy a morir, Señor, a esto, y estés enojado con Dios, estés molesto con Dios o con esa persona o con esas personas, sino que mueras con una correcta actitud. Porque Jesús, cuando murió en la cruz, no fue enojado. O recuerdan haber escuchado en alguno de los evangelios que Jesús estaba enojado y molesto en la cruz. Murió con una correcta actitud.
Perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Y cada vez que tú vengas a morir en tu carne, que sea una buena actitud. Señor, muero a mí mismo respecto a este asunto, pero bendigo a esas personas, bendigo esas circunstancias, Señor. Y te doy gracias por ese momento, porque me ha hecho más fuerte y me ha dado más poder y más autoridad. Amén. Fíjense, encontré la nueva versión, una versión que se llama La Palabra. Este mismo pasaje dice así, lo mismo que acabo de leer. Dice: nos acosan por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Por todas partes vamos reproduciendo en el cuerpo la muerte dolorosa de Jesús, para que también en nuestro cuerpo resplandezca la vida de Jesús. Wow, es necesario eso, hermanos. Amén. Deja tu Biblia a un lado. Quiero que tengas tus manos, quiero que levantes tus manos ahí, cierras tus ojos en tu lugar, por favor. Estás viendo Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. En Avanza Sin Tranza buscamos que México sea libre de corrupción. La corrupción no puede erradicarse. El discurso que dice que se va a terminar con la corrupción mediante esta ley o aquella otra es pura demagogia y es pura retórica. La corrupción existe porque el ser humano existe y desea obtener, hacerse de recursos no por una manera legal o una manera propia, sino por la impropia, por la ilegal, por la pirata. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado. Inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza Sin Tranza. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Justo en el Blanco. En un tiempo donde la sociedad está desesperanzada y todo parece estar en crisis, es hora de buscar a Dios. Te invitamos a ver Justo en el Blanco con el pastor Víctor Said. Un programa con un mensaje de Dios directo a tu corazón, que tiene el propósito de dar a conocer el corazón de Dios, el Padre, a esta generación, y que Jesucristo sea deseable para todas las personas. Testimonios de vidas transformadas por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo.
amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Tú conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo